Prelación de las leyes. ¿Me escuchan, gente? Sí, pero yo te escucho bien. Gracias, Lorenzo. Muy amable por responder. Bueno, muy bien. Entonces, justamente, la Constitución Nacional, después le tenemos el Código Laboral, también tenemos unos artículos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Después de esto, tenemos las ordenanzas y los decretos, ¿verdad? ¿Ya? Entre ellos, entre el decreto está la 14.390, que es nuestra Biblia, dijimos, ¿verdad? Y después ya vienen las ordenanzas municipales. Nos está en nuestra amiga Lisi, ¿verdad? Y ella nos habla bastante. Una de las ordenanzas más duras es justamente la ordenanza de Asunción, y el resto más o menos es una copia, solamente que un poco más liviana en algunos casos, ¿ok? Bueno, entonces la normativa legal para usar los equipos de protección personal están normadas en forma general por el Código Laboral, ¿verdad? ¿Ya? Y también mediante el decreto 14.390, que es lo que vamos a enfatizar. El Código de Trabajo en su artículo 65 dice, son obligación de los trabajadores. Y justamente el Código Laboral nos da las obligaciones del empleador y las obligaciones del trabajador, ¿verdad? Pero ahora vamos a mirar justamente esto. Restituir al empleador los materiales no usados, ¿verdad? Obligación del empleador es darle los equipos de protección personal sin costo alguno. Ojo, sin costo alguno. Pero el empleado o el trabajador o el colaborador debe restituir los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo entregados por aquel, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso natural, ¿verdad? Ocasionado por causas fortuitas, fuerza mayor o provenientes de la mala calidad o defectuosa construcción, ¿verdad? Pero si se hace por una mala práctica o por no realizar el mantenimiento adecuado que está a cargo de la persona que recibe, más todavía si es un equipo de protección personal, como por ejemplo tu zapatón, tu antiparras, etcétera, ya se le, o ya queda, digamos, bajo la responsabilidad del empleado. El papel de los trabajadores, ¿cuál es? Utilizar correctamente las maquinarias, las herramientas o los equipos productivos. Evitar el manipuleo o desactivación de dispositivos de seguridad de las maquinarias. Eso está en el Código Laboral. Vamos a ver después precisamente cuál es el artículo cuando empecemos con nuestro marco legal. Pero en síntesis, utilizar correctamente, evitar el manipuleo, ¿verdad? ¿Está? ¿Cierto? Y desactivar. Es más, hoy en día cuando uno se va y compra un electrodoméstico, ya te dicen ya. Si es que querés que te corra tu garantía, no tenés que romperle el tercer pin de tu equipo. ¿Verdad? Y el equipo tiene 2 pines legalmente, ¿verdad? Pero los equipos que tienen mucha electrónica y los bien nuevos, digamos, tienen 3 pines. La computadora, la tele, todo eso te vienen de 3 pines, porque uno es fase, el otro es neutro y el tercer pin que es su protección, que es tierra. ¿Qué hacemos nosotros? Se incluye la gran mayoría de la gente. Le compra un adaptador, ahí ya elimina su protección, pero por lo menos ahí muchos de los, digamos, Algunos cortan con pinza. Exacto. Y otros peor, cortan con pinza. Ahí ya tú ya eliminaste totalmente y ya no tenés ni garantía. Ojo. ¿Están entendiendo? Entonces, eso está tipificado, ¿verdad? Como algo que no debemos hacer. Y es una práctica común. Porque, ¿qué es lo que vos estás haciendo ahí? Desactivas el elemento de protección de ese equipo, de esa herramienta. La protección de ese equipo, de esa herramienta, y un día le voy a explicar porque vamos a dar riesgos eléctricos. Dentro de todos nuestros riesgos que vamos a estudiar, vamos a dar muy bien riesgos eléctricos, porque obviamente es algo que manejo muy bien, entonces quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces ese es algo que es práctica normal y es más, podemos perder nuestro empleo a causa de eso. Y si hay un accidente, y es a causa de eso, ¿verdad? O se hubiese salvado si es que no hubiésemos hecho eso, ¿verdad? Señores, también está penado. Hay que tener en cuenta. Advertir al empleador o a sus representantes, así como a los mandos
con funciones específicas de protección y control de la higiene, seguridad y salud sobre cualquier situación que entrañe peligro grave. Utilizar y mantener en condiciones de uso la ropa y el equipo de protección individual. Dentro del Código Laboral, uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es el artículo 81. Son causas justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del empleador lo siguiente: negativa para adoptar las medidas preventivas o someterse a procedimientos indicados por las leyes, los reglamentos, las autoridades competentes o el empleador que tiendan a evitar accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Mismo ahora, no, me hace mal, no puedo usar el tapabocas, pero hay, digamos, protocolos que hay que seguir y el ministerio nos envía, ¿verdad? Causal de despido, siento informarte, ¿verdad? Si no nos adaptamos, acá dice bien claro el artículo 81 del Código Laboral, ¿está? Bueno, y es un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Un programa de equipo de protección individual debe incluir los siguientes elementos. Los requerimientos, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Está? Las responsabilidades, ¿quién es el que tiene que usar? ¿Quién es el que me tiene que dar? ¿Está? ¿Dónde tengo que firmar? ¿Están entendiendo? Así que te entrego esto, pero te entrego esto para que uses cuando. ¿Está? Estamos entendiendo, ¿verdad? Los criterios de selección se compró de este tipo porque vos vas a usar en este trabajo y para este trabajo es lo que se recomienda, ¿ok? Pero ojo, tenés que usar y tenés que mantener, así que usas todo tu guante, verifica si no tiene ninguna perforación, si sudaste, deja que se seque, está cierto, en algunos casos se le pone talco, se dobla bien y se guarda. Es diferente que vos arrugues y tires en un bolsón. ¿Están entendiendo? Sí, hay criterios también para mantener y almacenar, limpiar, comunicar, ¿verdad? ¿Cómo se va a usar? O le hace firmar si ustedes van a ser los encargados, ¿verdad? Le hacen firmar, le entregan, le muestran, le cuentan, le explican, le dan un examen si hace falta cortito, ¿verdad? Porque o si no después él va a decir, yo no sabía. Se comunica por correo, tiene que haber pruebas de eso. Se comunica por correo que se le va a entregar esos equipos, y que el tal día va a haber qué cosa, una capacitación sobre el uso de ese equipo. Se le entrena, se le evalúa, se guarda en una ficha y está. Ese es un programa. No, acá tenés tu zapatón, ¿está? Tienes tu zapatón, hay algún inconveniente, no se me dio luego, no se me enseñó a usar, no sabía, luego sí se me enseñó, pero no sabía. Muchas excusas hay después, ¿ok? Hay un método de 4 pasos para justamente la parte comunicacional, ¿verdad? Es una herramienta importantísima que es justamente, primer paso, identificar los riesgos. ¿Ya? Segundo paso, entender los efectos que ese riesgo va a tener sobre nuestra salud. De acuerdo a eso, yo elijo el EPI adecuado. Y luego que elegí ese EPI, ¿verdad? Capacito e informo, obviamente, sobre el uso, el mantenimiento, el almacenamiento de la utilización de ese EPI que se seleccionó, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo se identifican los riesgos? De una manera macro, es una mirada desde arriba, ¿verdad? Y allí nosotros tenemos que ver justamente el macro de lo que vamos a hacer y vamos eligiendo puesto por puesto y vamos estudiando si es que hay algún contaminante, si es que existe ese contaminante por ser una sustancia química o no, ¿verdad? ¿Está cierto? La concentración que tenemos de ese contaminante, quién está expuesto y cuál es la magnitud del peligro que nosotros tenemos cuando estamos expuestos. Una vez que tenemos eso, el macro, tenemos que entender los efectos que vamos a tener sobre la salud, ¿está? Entonces, que evaluamos eso y nos informamos, ¿verdad? Si no sabemos, si no es nuestra área,
buscamos un especialista que nos informe mejor, investigamos cuál es la normativa legal, en síntesis, conocimiento, magnitud, ¿está? Ayuda a sensibilizarnos sobre el problema y a concientizarnos o concienciarnos sobre la necesidad de adoptar las medidas de protección personal, ¿verdad? Y ahí justamente nosotros tenemos los efectos generales y tenemos los efectos agudos, ¿está? Y los efectos crónicos. Los generales de repente se daña algún elemento por un golpe rápido, ¿verdad? ¿Está? O el pulmón o otros órganos, ¿verdad? ¿Está? El agudo sí que es corto periodo de tiempo, pero ya hay un efecto, ¿verdad? ¿Está? De alteración grave en un corto periodo de exposición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una concentración elevada y absorbimos rápidamente, ¿verdad? Ese elemento tóxico en el organismo. Puede ser tos, puede ser estornudo, te da náusea, vómito, mareo, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos nosotros efecto agudo. Y un efecto crónico, ¿verdad? Por eso le llaman enfermos crónicos a aquellas personas que ya tienen una enfermedad de base. ¿Está cierto? Pero eso no es rápido, sino vos vas absorbiendo lentamente en un periodo más largo, ¿verdad? ¿Está? Y a lo mejor van siendo pequeñas las dosis, ¿verdad? ¿Está cierto? Entonces, tenemos una exposición repetida a pequeñas dosis del tóxico. Tenemos largos periodos de exposición. La reacción puede ser lenta, puede tardar años. La gente se acostumbra, ¿verdad? Quizás no pasa nada, ¿verdad? Pero ese efecto con el tiempo se va a dañar. ¿Está? O se va viendo, mejor dicho, o va dañando alguna parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces tenemos los efectos generales, los agudos y los crónicos. Ejemplo, dice, un sistema respiratorio donde nosotros tenemos las fosas nasales, la boca, la faringe, la tráquea, los bronquios, los ductos alveolares, ¿verdad? Y los alvéolos que son justamente son los que van protegiendo qué cosa, toda la parte de nuestros pulmones, ¿verdad? Y eso va a ir como, va a entrar normalmente por el orificio de la nariz, ¿verdad? Y ahí ya tenemos justamente los vellos de la nariz, nuestro primer, digamos, ¿cómo les explico? Nuestro Filtro, elemento, filtro, ¿cómo? Nuestro como un primer filtro. filtro, gracias Lisa, gracias Lisi, exacto. Nuestro primer filtro, ¿verdad? ¿Está? Y eso va induciendo lentamente, ¿verdad? ¿Está cierto? A veces tosemos y volvemos a expulsar, ¿verdad? Pero hay veces que no. Y ya queda, ¿verdad? Las partículas, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Y aquí justamente hablan de los diámetros, ¿verdad? ¿Está? ¿Cierto? Visible al microscopio solamente. Virus, humo de soldadura, humo de cigarrillo. Está una parte y otra parte ya se ve, ¿verdad? Visible al microscopio, ¿verdad? Esta bacteria, etcétera. Visible al ojo. Cabello, llovizna, lluvia. Pero neblinas, etcétera, ¿verdad? Polvos, no siempre es visible al ojo y de ahí están los diámetros. ¿Está? ¿Ya? Entonces, nosotros hay cosas que vemos, hay cosas que no vemos y directamente estamos aspirando, ¿verdad? O mejor dicho, inhalando, ¿verdad? Partículas respirables son muy pequeñas para ser vistas, ¿verdad? Exactamente es lo que vimos ahora. Sé que así se ven más o menos, ¿verdad? Los elementos, ¿verdad?, internos que tenemos que son saludables, ¿verdad? Pero también puede estar dañados, ¿verdad? Ya alguna figura, ¿verdad? Es cierto, y también podemos ver figura de los pulmones para aquellos que fuman o no fuman, ¿verdad? Esto no es agudo, es crónico. Es lento, pero vamos dañando todos nuestros órganos, ¿verdad? Y acá hay diferentes tipos de respiradores, ¿está? En caso que nosotros necesitemos protegernos contra esto. Pero los épicos básicos, ¿verdad? Justamente son los cascos, la protección ocular, protección auditiva, el guante, la ropa de trabajo y el calzado con punteras que nosotros ya habíamos visto y definido cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Ok? El casco, las características, ¿verdad? Bien clarito, ¿verdad? Protege contra golpes, hay diferentes tipos, ¿verdad? ¿Ya? Y nosotros tenemos que tener en cuenta también que los colores también son indicadores del tipo de trabajo. Los auditivos, ¿verdad? Que estos son realmente, digamos, es un primer filtro, pero si hay un nivel de ruido muy elevado, siempre tenemos que
usar ya ambos, digamos, idealmente. Los valores que nos habla el decreto, nuestro decreto ya nos habla de esos parámetros, ¿verdad? ¿Está? Ya 85 decibeles, tiempo, susceptibilidad, ¿verdad? ¿Está? Y acá tenemos la duración y el nivel sonoro. 8 horas 85, a medida que aumenta, entonces el tiempo es menor. Los lentes, también ya vimos, ¿verdad? Armaduras livianas, cuando se trabaje con vapores, gases, etcétera. La protección facial, hoy en día también muy utilizada. Lente de protección facial, también, ¿verdad? Por todo este tipo de inconvenientes, fíjense, ¿verdad? Justamente eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo importante es la prevención, no solamente salir del accidente, sino cómo salimos de ese accidente, ¿verdad? Y por eso es algo que tenemos que tener en cuenta y la gente no quiere usar. Moladora es todo el mundo tiene, ¿verdad? ¿Está? Y depende de lo que vos cortes. Cualquiera de estos elementos puede terminar en tu ojo, ¿verdad? Y no sé cómo le explico, es después tener un inconveniente visual. Proyección de partículas, vapores, picaduras químicas, radiaciones infrarrojas o ultravioletas. Entonces, protección de manos, muy molestoso, pero es súper útil, ¿verdad? ¿Ya? Entonces tenemos que saber para qué vamos a utilizar, pero no se olviden que sí o sí tenemos que tener movilidad. Salpicaduras, cortes con objetos, contacto eléctrico o contacto con superficies calientes. Contra todo eso nos protege. Protección de los pies, llamemos golpe o caída, y tenemos dos tipos de puntera. Metal, cuando es trabajo mecánico, pero no eléctrico, ¿ok? Y después los diferentes protectores para las vías respiratorias, que eso va a depender exclusivamente del uso que le voy a dar. Controlar conservación, limpiar y desinfectar, almacenar, y las partes con contacto a la piel, tenemos que ser cuidadosos al utilizar, porque me puede generar algún tipo de irritación. Los filtros, dice, deben cambiarse siempre, deben ser reemplazados. ¿Y dónde se utiliza? Donde hay justamente vapores, humos o gases, y tenemos que ser cuidadosos como usamos. Es lo mismo que el tapaboca, ¿verdad? De nada no me sirve si tengo debajo de la nariz, ¿verdad? Tiene que cubrirme correctamente toda esta parte. ¿Está? Y algo que tenemos que tener en cuenta justamente es los colores. ¿Está? Tipo, eso justamente va a depender del ambiente, que yo tengo que hacer un estudio exhaustivo del ambiente laboral que voy a tener, y de acuerdo a eso voy a elegir el tipo adecuado de protección o equipo de protección que voy a utilizar. ¿Está? La vida útil, de repente hay filtros, esa vida útil, señor, me da el fabricante, ¿está? Y normalmente es por horas de trabajo. Es lo mismo que el filtro de aire de nuestros vehículos, ¿verdad? Se revisa, se controla y hay momentos en que hay que cambiarlo. Las ropas de trabajo tienen que ser cómodas, ¿está? Ya también tiene que protegernos contra proyección de partículas, etcétera. Los chalecos reflectivos en lugares donde hay alta afluencia de personas, ¿verdad? Y muchas veces sin darte cuenta, ya no hay buena visibilidad, entonces tiene que ser un buen chaleco reflectivo, tiene que ser brillante, debe ser durable, tiene que tener gran ángulo, ¿verdad? Y idealmente tendría que ser, por supuesto, con aprobaciones o certificaciones, ¿verdad? ¿Contra qué nos protege? Accidentes causados por falta de visualización y para hacer más visible a las personas en el lugar de trabajo, ¿verdad? Otro punto, pero te vamos a dar una clase exclusiva de eso que se llama justamente trabajo en altura, ¿verdad? Pero los arneses son justamente para evitar accidentes en caso de trabajo con altura, ¿verdad? Se utilizan para trabajo en altura igual o superior a 1,80 m, donde existan riesgos de caída a distinto nivel con respecto al plano horizontal más próximo. Es más, ese 1,80 m, hay normativas que son más exigentes. Los japoneses, por ejemplo, ¿verdad? Últimamente tienen valores mucho más bajos, ¿verdad? Menos de 1 metro para ellos es trabajo de altura. Cualquier variación con respecto al plano horizontal encima de los 0,60 metros para ellos ya es trabajo de altura, ¿ok? Y tienen varias partes, como la banda de ajuste transversal,
La toma frontal, hay una argolla tipo D, ¿verdad? ¿Cierto? Para sujeción. ¿Está? ¿Alguien habló? Semiarnés, esta es la parte frontal y esta es la parte de atrás, ¿verdad? ¿Está? Hay un semiarnés, una argolla D, y tenemos también los semiarneses pélvicos en todo caso, ¿verdad? ¿Está? Siempre hay que tener en cuenta, esto es todo un tema cuando uno va a elegir el tipo de equipo de protección que se va a utilizar en trabajo de altura y se tiene que realizar ciertos cálculos en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un arnés entero? Protege contra caídas. ¿Por qué? Porque distribuye las fuerzas en el momento de la caída. Tiene un tiempo de suspensión largo, 15 minutos tiempo máximo. Después de este tiempo, reduce ya la circulación en la arteria femoral o la pierna y la sangre se puede acumular en las piernas. El rescate es más fácil porque está en posición vertical y para espacios confinados tenemos menos de 4 minutos para el rescate, ¿verdad? Obviamente, espacios confinados es también un ítem más que tenemos que ver. ¿Se dieron cuenta ya? Trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, trabajos eléctricos. 3 tipos de ítems que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Y son, digamos, cursos que se piden muchísimo. Por lo tanto, tenemos que manejar, ¿ok? Inspección de arnés. ¿Qué es lo que yo tengo que revisar en un arnés? ¿Verdad? Cuando se desarrolla un trabajo, se tiene que hacer una inspección minuciosa. ¿Por qué? Porque esos son trabajos catalogados como muy riesgosos. ¿Está? El trabajo en altura y el trabajo en espacios confinados son trabajos catalogados como de alto riesgo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los insumos que se utilicen para ese tipo de trabajos, yo tengo que realizar una inspección y esta inspección tiene que ser exhaustiva. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Que no haya grietas, ¿está? Se fija, que no esté resecado, ¿está? Que no esté corroído, que no esté deformado, que los bordes no se hayan deshilachado, ¿verdad? ¿Ok? Que en este caso, fíjense, esto es en todo lo que es la parte, ¿verdad? Digamos, de apoyo, ¿verdad? Pero después tenemos los anillos también, estos anillos hay que ver porque en algunos casos, en las líneas de vida, ¿verdad? ¿Cierto? No son así anillo tipo D, sino son aquellos que uno tiene que abrir y ir utilizando para la suba, ¿verdad? Entonces, en ese caso hay que ver que realmente ajusten todavía, que no tengan, digamos, apertura fácil, ¿verdad? Fíjense acá también, putrefacción se seca, agujeros o cortes, desgaste excesivo, que las etiquetas estén presentes y completamente legibles, ¿verdad? Hay tiempo de vida útil, ¿verdad? Ese es bastante complicado, por eso es que se hace un análisis exhaustivo, porque puede ser que el arnés vos uses para un trabajo una vez al año, va a depender de cómo mantengas, de cómo guardes, ¿verdad? Y a lo mejor vas a poder tener mucho más tiempo. Ahí está. Cuidado y forma de uso del arnés. Después del uso, colgarlo adecuadamente, ¿verdad? Tenerlo ventilado, limpiar solamente con detergente suave, secar al aire, no poner cerca de fuentes de calor, almacenar en un ambiente seguro, ¿verdad? ¿Ok? Y una guía de prevención en trabajo de altura, que eso no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí les voy a citar por lo menos para tener una idea, porque dijimos, ese es un ítem que vamos a ver en mayor detalle, pero es identificar el lugar de trabajo, si tiene una diferencia mayor a 1.5 metros de techo, de tanque, de máquina, lo que sea, entonces ya es un trabajo de altura. Nuestra normativa dice 1.80. Solicitar el permiso de trabajo llenando un formulario, decir que obviamente tiene que haber un protocolo, ¿verdad? Se tiene que generar un protocolo para eso, realizar el análisis de riesgo ocupacional, identificar gracias a ese análisis qué tipo de arnés se va a utilizar, o va a ser escalera, o va a ser andamio, o tengo que usar un X, ¿verdad? Delimitar luego la zona de trabajo con conos, ¿verdad? Y cadenas. Asegurarse de sujetar el arnés a una estructura independiente a la
a la afectada al trabajo a realizar, de repente ya la gente le da estos equipos a su gente, pero no le forma. Y vos de repente ves otra vez gente que está utilizando más el arnés, ¿verdad? Y de dónde se sujeta otra vez su propia escalera, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Entonces, de nada nos sirve si es que no le damos otra vez, digamos, no sé, el ítem correspondiente en todo lo que es capacitación, ¿verdad? Realizar la tarea, ¿verdad? Y siguiente, retirar, una vez que se termina, volver a retirar todos los trabajos, ¿verdad? Otras medidas de protección, la vacunación, como en nuestro caso ahora, las señalizaciones, que es todo un tema. Tengo un videito, le voy a pasar un videito muy simpático y bastante amigable que les va a gustar, ¿verdad? Eso también está bien detallado en nuestra 14.390, ¿verdad? Y las documentaciones que tenemos que tener. Es conveniente documentar la entrega del EPI al trabajador mediante un documento en el que conste que recibió empresa, puesto de trabajo, el trabajador, el equipo, la cantidad, la talla, la vida útil, las observaciones, ¿verdad? Ya se le informa. Yo, sinceramente, solamente con informarle y hacerle firmar no es completo, ¿verdad? Mi punto de vista particular es que aparte de darle la capacitación, ¿está? Ya, se le tome una evaluación. Solamente así nosotros podemos decir, entendió. ¿Están entendiendo, señores? Porque él puede decir lo siguiente: sí, me entregaron, pero yo no sabía cómo usar. ¿Está? Si ustedes van a ser los responsables del área, aparte de esta documentación, ya la capacitación está por algún sistema visible y que se pueda verificar, siempre se puede tener que verificar, por eso que el correo ahora es fundamental, ¿ok? Y luego se prepara una capacitación con una pequeña evaluación. Accidentes laborales y enfermedades profesionales, donde hay justamente la ley 1860/50. Todo lo que vimos antes es preventivo. Ahora, cuando esto se volvió correctivo, cuando ya hay un accidente, ¿verdad? Y está, entonces, justamente se creó el IPS, el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Y la ley es la 1860/50 del año 50, ¿verdad? Y para los efectos se consideran riesgos profesionales a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a que estén expuestos los trabajadores a causa de las labores por cuenta ajena. Accidente orgánico, accidente de trabajo es lesión orgánica. ¿Por qué? Por cuenta ajena también, ¿verdad? Y enfermedad profesional, todo estado patológico que sobreviene de una causa repetitiva por largo tiempo de algún tipo de trabajo. ¿Están entendiendo? Entonces, eso está bien tipificado en lo que es la Carta Orgánica del IPS, ¿verdad? Entonces, tenemos accidentes laborales y enfermedades profesionales, ¿está cierto? Y nosotros, para evitar eso, sí o sí, tenemos que modificar nuestro sistema laboral o, por último, usar equipos de protección personal, ¿verdad? Muy bien, los accidentes tienen costos. Sí, señores, ya hablamos de eso. Es muy importante tener en cuenta que los costos económicos son directos y son indirectos también, ¿verdad? Los directos muchas veces son asegurables. Tenemos un seguro médico, tenemos IPS, entonces ahí vos tenés médico, internación, rehabilitación, indemnización, por lo menos parte de eso nos cubre, ¿verdad? Un seguro, en este caso el IPS, pero señores, tampoco cubre todo, ¿verdad? ¿Está? Después tenemos los no asegurables, ¿verdad? ¿Está? Que son daños a equipos, a veces una parte está segura, otras veces no. Daño a la propiedad, se interrumpe la producción, baja la calidad y digamos, la productividad, se demoró en las entregas, eso también es, digamos, un costo adicional que es justamente la pérdida de credibilidad. Tenemos incumplimientos de contratos muchas veces, hay que entrenarle, hay que investigar la causa del accidente y todo eso es costo, señores, ¿está? Entonces hay que tener en cuenta entonces que los accidentes tienen unos costos económicos importantes, ¿ok? Bueno, hasta acá quedamos, nos vemos otra vez enseguidita, ¿ok? Para poder cerrar nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Vamos a entrar en el
tercer Zoom, porque acá según esto ya está terminando. Puede ser, profe Lili, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. Genial. Entonces, nos abrimos, no sé cómo se dice, ¿verdad? Salimos de esto y volvemos a entrar en el otro, ¿ok? Nos vemos nuevamente. Vale, profe. Enseguida. Gracias. Ok, profe.